Cuba también ocupará renglones importantes en la Cumbre de las Américas. Aunque Raúl Castro no tiene asiento en Cartagena, se debatirá su futuro en las discusiones que exigen, por un lado, su inclusión en la próxima reunión continental y, por otro lado, los que exigen una democracia en la isla para empezar a incluirla en esa clase de encuentros. El pasado 7 de marzo, el presidente colombiano Juan Manuel Santos, de visita diplomática en La Habana, informó a su homólogo Raúl Castro sobre su impedimento de invitarlo a participar en la sexta Cumbre de las Américas, debido a que los estados del hemisferio no lograron un consenso en torno a su participación en el certamen. Como hemos dicho desde un principio, este es un tema que requiere de un consenso que infortunadamente no hemos logrado encontrar. Pese a esto, gobiernos como los de Brasil, Argentina y Perú, entre otros, buscan una declaración conjunta de la Cumbre de las Américas sobre el reconocimiento de Cuba en los encuentros de las democracias regionales. Estados Unidos insistió la semana pasada, justo antes de la visita de Benedicto XVI a Cuba, en que la isla debe vivir bajo el régimen democrático para participar en un futuro en la Cumbre de las Américas, y confió en que el resto de los países del área asistan al cónclave del mes próximo en Cartagena, Colombia. Esperamos que todos los líderes democráticamente electos participen en la cumbre. La declaración de Roberta Jacobson es un mensaje al grupo de países de la Alianza Bolivariana de las Américas, ALBA, por si insisten en boicotear la cumbre del 14 y 15 de abril debido a la no asistencia de Cuba en el evento continental. Estados Unidos ya había manifestado su oposición a la presencia de la nación caribeña en la cumbre, lo que en su momento algunos presidentes criticaron, haciendo referencia a una supuesta injerencia de Estados Unidos en las políticas internas y deseos de los países de América. La Cumbre de América es para tratar la agenda de ciertos países, o de la agenda de los países americanos, y nosotros somos países americanos. Entonces, depurando un poco la propuesta, Cuba tiene que participar en esa reunión. Por su parte, el gobierno de Barack Obama insiste en que en la cumbre del continente se logre consenso en una declaración constructiva que impulse un cambio de gobierno en la isla de los Castro. Mientras que el régimen cubano afirma que pese al embargo económico de Estados Unidos, la isla sobrevive y no le interesa que se hable de su país si este no tiene asiento en la cumbre. Conviene además precisar que se ha hablado de la posibilidad de que durante la cumbre de Cartagena los jefes de Estado, en un segmento supuestamente privado, a puertas cerradas, traten este tema. Debo decir que no es interés de Cuba. Volvemos a Cuba. Camilo Chaparro, enviado especial de Noticias RCN de Colombia y experto en temas del Vaticano. Camilo, hay otro tema que tiene que ver con Cuba y es el asiento que debería tener para unos Cuba en la Cumbre de las Américas y el no asiento que no puede tener Cuba hasta que no sea democrático en la Cumbre de las Américas. Mi pregunta es, ¿cuál ambiente se percibe en la isla con respecto a la no asistencia de Cuba en Cartagena el próximo mes? Ellos entienden que es una discriminación, pero no culpan a Colombia, culpan a la Organización de Estados Americanos, pero la visita del Papa jugó a favor de eso, por la siguiente razón. Tuvieron los focos de la prensa mundial acá. 800 periodistas de 40 países cubrieron todo en detalle de la gira del Papa. Entonces, ellos equilibran esa necesidad de hablar en la Cumbre de las Américas con esta tribuna. Tener 800 periodistas aquí es un lujo, es un privilegio, es lo que necesitaban para decir, mire, vino el Papa, habló de derechos humanos, pidió democracia y nosotros no le hemos contestado, nosotros hemos tenido un discurso amable con el Papa. Entonces, contrarrestan la ausencia que van a tener, digamos, de delegados en la Cumbre de las Américas, pero la tapan con esto. Tener 800 periodistas aquí, para ellos es una demostración de que hay cosas que han cambiado. Sí. Amnistía Internacional, Camilo, ha hecho una seria denuncia sobre la violación de derechos humanos en los últimos días, desde antes de que llegara el Papa, pero justo hoy saca un informe donde habla de 150 personas detenidas por cuenta del régimen. Le pregunto cuál es el ambiente que se vive en la isla con respecto a la seguridad de los cuerpos de policía y de diferentes órdenes en la isla. Mire, Juan Pablo, yo se lo digo de la siguiente manera. Si alguien quiere hacer un curso de
requisar, de esculcar, de observar qué trae la gente, puede venir a Cuba y saca un doctorado. No se les ha escapado a los organismos de seguridad un solo detalle, ni un alfiler. La vigilancia es permanente, nos han contado eso que usted acaba de decir, que a mucha gente la arrestaron, digamos, nadie habla de eso, nadie lo confirma, pero la gente en la calle lo cuenta informalmente. El régimen ha estado muy pendiente, muy concentrado, además porque les pasó una cosa que no esperaban, y es que en plena misa del Papa hace 2 días, un disidente aparece debajo de la tarima montada a la prensa internacional y se cruza, y hay un episodio que usted tiene las imágenes y el mundo las ha visto bochornosas de cómo fue agredido incluso por un personal aparentemente de seguridad con chalecos de la Cruz Roja, que eso tendrá un desarrollo especial más adelante. Pero hoy tomaron todas las medidas de seguridad para que eso no pasara. Las medidas de seguridad aquí son milimétricas, con lupa, y digamos que también hay que decirlo todo, la prensa ha gozado de algunas libertades. Yo me imaginaba que en esta gira iba a haber más vigilancia, más control. Ha habido un chequeo técnico que uno comprende por cuestiones de seguridad, porque al fin y al cabo aquí hay un jefe de Estado que es el Papa, que es jefe de Estado del Vaticano, y uno comprende eso. Pero las medidas de seguridad sí son estrictas, decir lo contrario es faltar a la verdad. Claro, una última pregunta, Camilo. Cuando estuvo el presidente Juan Manuel Santos en esa gira diplomática de urgencia en Cuba para hablar justamente de temas de la Cumbre de las Américas, los periodistas que cubrieron ese hecho pues se vieron muy limitados para moverse dentro de la isla. En el caso de la visita papal, ¿cómo ha estado el movimiento de la prensa en la isla? ¿Ustedes han tenido de alguna manera rutas específicas o se han podido mover libremente? Digamos, las dos cosas, me explico. Hemos tenido libertad, hemos podido ir donde hemos querido, hemos hablado con la gente como hemos querido. La gente tiene un miedo, tiene una especie de autodefensa de protegerse cuando uno va por la calle sin micrófono, sin cámara, cuentan cosas, hablan de su realidad. Cuando uno prende un micrófono, una cámara, se asustan y dicen, mire, por favor no me metan problemas, yo no quiero hablar. Pero también hemos tenido un control que ellos lo disculpan por medidas de seguridad, y hoy fue particularmente riguroso ese control. La prensa que llegó acá a la Plaza de la Revolución fue guiada, o sea, nos montaron un corral del cual difícilmente podíamos salir, y si uno quería salir de este corral, por graficarlo de alguna manera, tenía que dar una vuelta larguísima y someterse a un proceso milimétrico de revisar sus equipos, de controlar sus equipos. Entonces por eso la mayoría optamos por no salir, porque volver era casi imposible. Hoy sí tuvimos un control que ellos lo disculpan cuando uno protesta, que había un jefe de Estado aquí como el Papa, uno de los más importantes, si no el más importante, y que ellos tenían que garantizar la seguridad de él. Pero digamos, de 1 a 10 tuvimos una libertad de 6 puntos por ser más gráfico, Juan Pablo. Pues Camilo Chaparro, enviado especial de Noticias RCN. Camilo Chaparro también es un experto en temas de Vaticano. Muchas gracias por hablarnos desde el lugar de la noticia, desde Cuba, y por compartir con América Latina esta experiencia de haber estado en este segundo viaje de un papa a esta isla, y pues donde concluye la visita en América Latina de Benedicto XVI. Muchas gracias, Camilo. Juan Pablo, para mí fue el placer estar en la noche. Mil gracias a ustedes. En Miami, Laida Arcia Carro, ella es una cubana exiliada en Estados Unidos. Laida, me gustaría conocer su opinión con respecto a los que piensan que Cuba debe estar en la Cumbre de las Américas porque pertenece a un país de las Américas, y de los que no piensan que Cuba no puede estar en la cumbre porque sencillamente no es un país democrático. ¿Cuál es su posición al respecto? No, yo pienso que Cuba no tiene nada que ver con la Carta de la OEA. O sea, tiene que cumplir con todos los artículos y no cumple con casi ninguno. De manera que no creo que debe de participar. Cuba, lo que pasa es que en todo esto públicos, o sea, todas estas noticias, Cuba trata de manipular, de desviar, hablar de esto como se habló ahorita del embargo, que no tiene nada que ver con las libertades fundamentales de nuestro de la isla de Cuba. No, Cuba tiene primero que cumplir, primero con su propio pueblo, o sea, el gobierno tiene que servir a su pueblo y no sirve a su pueblo,
somete a su pueblo. Cuba es un pueblo de esclavos, donde no hay un Estado de Derecho. Entonces no creo que debe de participar. En Estados Unidos, Laida Arcia, muchas gracias por acompañarnos en la noche de NTN24, por compartir con ese pueblo de América Latina sus opiniones. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a Montreal, Canadá. Gerardo Ducos, investigador de Amnistía Internacional. Gerardo, Amnistía Internacional le gustaría que algún país tomara la vocería en la reunión de la Cumbre de las Américas y hablara de la denuncia que hace su organización y hablara y contara de esa violación sistemática de derechos humanos que se vive en Cuba bajo el régimen de los Castro. Evidentemente, la Cumbre de las Américas es un foro muy importante para que se hable de los problemas de derechos humanos, no solo en Cuba, sino a través de la región, pero sería aún más impactante si Cuba pudiera participar a este tipo de congreso, de reunión de jefes de Estado de las Américas, en donde se pudiera expresar de manera concreta cuáles son las preocupaciones de los otros jefes de Estado o países hacia la situación de derechos humanos en Cuba. Creemos que la participación de Cuba contribuiría a que el tema de derechos humanos sea manejado a altas esferas por parte de las autoridades cubanas y que un mensaje claro se les sea comunicado. Gerardo Ducos, investigador de Amnistía Internacional, muchas gracias por acompañarnos en la noche de NTN24 y hablando hoy de ese tema de Cuba, que tiene que ver con esas violaciones de derechos humanos por parte de un informe que presenta Amnistía Internacional. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Volvemos a Estados Unidos. Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia y organizador de la flotilla Democracia y Luces de Libertad, que se acercó a Cuba en esos días de visita papal. Bueno, ¿cuál es su apreciación sobre el tema de la Cumbre de las Américas? ¿Usted comparte la idea de que algunos países del ALBA exijan el asiento de Cuba en la Cumbre de las Américas por pertenecer al continente? ¿O también comparte la opinión de Estados Unidos que dice que Cuba no puede estar porque sencillamente no es un país democrático? Bueno, yo lo que tengo es una opinión cubana. Y la opinión cubana es que mientras haya una dictadura en Cuba y no se cumplan los requisitos mínimos de respeto a los derechos humanos, el régimen de Cuba no debe ser admitido en ningún foro internacional, especialmente si esos foros claramente prohíben que gobiernos que no respetan los derechos humanos sean parte de ellos. Así que me parece a mí que aquí se está tratando de premiar con la admisión a estos foros internacionales a un régimen que todos los días viola los derechos humanos, golpea mujeres, asesina disidentes y divide familias. Y me parece que eso es insólito. Yo me preguntaría si alguien estaría dispuesto a aceptar en un foro como ese a un dictador como Augusto Pinochet o como Fulgencio Batista si estuvieran en el poder en estos momentos y estuvieran vivos. Claro que no, sería injusto hacerlo. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia con los dos dictadores que existen oprimiendo en el día de hoy al pueblo de Cuba? Si yo quiero a Cuba en esa cumbre, pero la Cuba democrática, la que cabe dentro de las reglas que existen en ese foro. Ramón, muchas gracias por acompañarnos desde Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros en esta noche de NTN24. Gracias a ustedes. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escriban en Twitter, @NTN24. A Segurizati, NTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.